invitarlos a que hagamos un viaje juntos. Quiero pedirles por favor que cierren sus ojos y que traigan a su mente de forma consciente todos esos recuerdos y sensaciones de cuando eran niños y tuvieron sus primeros contactos con la naturaleza. Traigan a su mente la sensación de caminar descalzos por el pasto o por la arena, la sensación de ensuciarnos con la tierra, ese olor a oñiga mezclado con barro, el no sentir afán de correr cuando la lluvia nos mojaba, o esa sensación de calor que sentíamos estando sentados alrededor del fuego. Pueden abrir sus ojos. En ese ejercicio de imaginación que acabamos de hacer, no hubo un viaje físico, porque como la mayoría de viajes más increíbles que hacemos con nosotros mismos, es un viaje al interior de nuestra mente. Yo hoy quiero invitarlos a pensar en el viaje no solo de forma literal, sino también metafórica. Pero sobre todo quiero invitarlos a pensar en el viaje como una metodología de entendimiento. Todos los viajes empiezan como una búsqueda, muchas veces de algo que no sabemos qué es algo así como una añoranza, muy parecida a la que sentimos hace un momento en nuestro ejercicio de imaginación. Y es en esa búsqueda de lo que no sabemos que nos convertimos en viajeros, es el impulso del camino. Yo personalmente tuve la fortuna de crecer en medio de la naturaleza, pasando los fines de semana en la finca con los primos, en donde todos los días era una aventura que se daba gracias a la imaginación. En esos días en la finca el tiempo no existía y esa maravillosa sensación del no tiempo yo nunca más la volví a sentir. Llegó el año 2020, la pandemia, marzo, y después de unos días de mucha incertidumbre, esa maravillosa sensación volvió a mí. Yo soy hotelera y la cuarentena me cogió estando en el hotel, rodeada de un bosque del que no podía entrar o salir porque habían cerrado la entrada o salida del pueblo de Salento. Y paradójicamente, después de mucha incertidumbre, me volví a conectar con esa niña en la finca, en donde el tiempo no existía y todos los días eran una aventura gracias a la imaginación. Me volví a conectar con la tierra, con el pasto, con la naturaleza y con esa sensación del no tiempo. Y fue durante esos días de encierro donde empecé un nuevo viaje o una nueva búsqueda, y como los viajes más increíbles que hemos hecho juntos como humanidad, resultó que no era un viaje individual, sino una búsqueda colectiva, y que se estaban tejiendo caminos para empezar un viaje conjunto. Había personas desde los lugares más recónditos de este país que habían empezado esa misma búsqueda mucho tiempo atrás, y era la búsqueda de creer en el turismo sostenible como una acción de cambio, como un motor para las comunidades, para conservar los recursos naturales y para proteger los ecosistemas. Y esos caminos de los que les hablo se estaban tejiendo, llevaron a que personas desde Nuquí, San Onofre, Jardín, el Valle de Cocora y Salento nos encontráramos para sumar, para restablecer el significado real de la palabra sostenibilidad y para que el turismo sostenible fuera una acción de cambio y no solamente una frase bonita. Para ser sostenibles no se necesitan transformaciones radicales, sino más bien sutiles. Y esas transformaciones parten desde el cuestionamiento mismo de cómo estamos viajando por el mundo, no solo de forma literal, sino metafórica, con el fin de reaprender a ser viajeros de este planeta que habitamos. Y yo digo reaprender, porque ese camino a la sostenibilidad no es nada diferente a como lo hacían antes nuestras familias o incluso esos niños que hoy trajimos al recuerdo. Y entonces, volviendo a ese viaje metafórico del que les hablaba, nos unimos y creamos una comunidad que hoy tiene como propósito disfrazar escuelas de sostenibilidad de hoteles y que hoy cuenta con 6 alrededor del país. Porque nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué tenemos en común la gran mayoría de personas que sea un disfrute compartido? Pues viajar, conocer, explorar. Entonces, ¿qué mejor excusa para contagiar el mensaje o al menos despertar un interés por la sostenibilidad que disfrazar escuelas de sostenibilidad de hoteles? De ahí la invitación que les hacía al principio de pensar en el viaje como una metodología de entendimiento, porque es que viajar entrena nuestra mirada. Y como la mayoría de viajeros necesitamos un mapa, y nuestro mapa de viaje son 10 pilares en los que creemos debería estar fundamentado cualquier desarrollo turístico o comercial
o que incluso podemos aplicar a nuestra vida diaria, y es una visión 360 grados de la sostenibilidad. El primero es quién hace parte de mi equipo de trabajo y cómo esto contribuye a la comunidad, qué uso le estoy dando al agua, qué uso le doy a la energía, qué ofrezco en mi menú y de dónde vienen esos insumos. El quinto es qué estoy haciendo con los residuos que produzco, que viene conectado con el sexto, y es qué estoy haciendo para reducir esos residuos. El sexto es cómo desde el diseño, interiorismo y arquitectura soy consecuente con mi propósito, porque es que el proceso lo es todo. Cómo el mercadeo y la publicidad que hago son consecuentes con mi propósito. Cómo estoy contagiando ese mensaje, cómo estoy educando a los que están a mi alrededor o aprendiendo de ellos. Y por último, cómo estoy compensando mi huella de carbono. Como comunidad entendemos que la sostenibilidad no es algo que se logra, sino más bien un camino de aprendizaje constante. Y digo camino de aprendizaje constante porque somos conscientes de que no somos perfectos, muy seguramente nunca lo seremos, y por eso nos basamos en el 80-20, y es ese mapa de viaje lo cumplimos a un 80% y el 20% restante estamos trabajando para cumplirlo. Y la forma más fácil de explicar qué es el 80-20 es como cuando alguien le dice a uno, oiga, es que a mí me encantaría ser vegetariano, pero me encanta el chicharrón. Pues bueno, reduzca un 80% el consumo de sus proteínas animales y quédese con el 20% restante. La sostenibilidad no es ciencia de cohetes, ni es hipismo, ni es un imposible. Es un camino imparable como la naturaleza, y es el único camino con sentido para conservar un planeta en el que vivimos como si sus recursos fueran infinitos, pero resulta que no lo son. Y volviendo a esa invitación que les hacía pensar en el viaje, los primeros viajeros se inventaron el mundo como lo conocemos hoy narrándolo, y eso va a poder seguir siendo vigente si y solamente si cambiamos la forma en la que estamos viajando por el mundo. Para mí, la sostenibilidad debería ser un viaje de esos maravillosos que hemos hecho juntos como humanidad, y si bien la historia única que se nos ha contado es que ya es demasiado tarde, para mí la historia más peligrosa es la desesperanza. A mí me gustaría proponer un mensaje de esperanza, que desde lo local sí se pueden generar cambios globales y que las acciones colectivas son ese camino. Nuestros esfuerzos como individuos y como comunidad para cambiar nuestros hábitos nunca van a ser demasiado tarde para que las futuras generaciones puedan traer a su memoria que se sentía caminar descalzos por el pasto y estar rodeados de naturaleza durante el tiempo que nos queda.